El tenis, como muchos deportes, nos inspira porque representa esfuerzo, mérito y justicia. Creemos que el mejor gana, que todo se decide en la pista, pero ¿y si os dijera que no siempre es así? A veces el resultado no lo define el talento, sino intereses ocultos que pocos se atreven a nombrar. 2 de agosto del 2007, el número 4 del mundo, Nikolai Davydenko, se enfrenta al número 87, el argentino Martín Vasallo, en un torneo pequeño de Sopot, Polonia. Un duelo que a priori parecía sencillo, ya que Davydenko venía de hacer una gran temporada. Había quedado semifinalista en Roland Garros, había pasado hasta la cuarta ronda en Wimbledon y, aunque había tenido una mala racha con varias derrotas inesperadas, seguía siendo el gran favorito del torneo. De hecho, ganó el primer set 6-2 e iba dominando en el segundo. Sin embargo, lo que sucedió después marcó un antes y un después en el mundo del tenis. Lo que la mayoría de espectadores, tanto los que estaban en el estadio como los que lo estaban viendo a través de sus pantallas, no sabía era que en internet, y especialmente en Betfair.com, que es un sitio de apuestas muy popular, estaba ocurriendo algo bastante raro. Una hora antes de que comenzara el encuentro, las cuotas y el flujo de dinero apostado ya daban como favorito al número 87 del mundo. Algo totalmente ilógico si tenemos en cuenta que Davydenko era el número 4 del ranking. Pequeño paréntesis para aquellos que no estén muy familiarizados con el tema de las apuestas, y es que cuanto más probable es que alguien gane, menos dinero ganas apostando por él. Y cuanto menos probable de que gane, pues más puedes llegar a ganar porque el riesgo es mayor. Ahora bien, siguiendo con la historia, lo más extraño vino después, porque a pesar de que Davydenko ganó el primer set y parecía encaminado a cerrar el segundo, la cantidad de dinero apostado a favor de Vasallo no solo no bajó, sino que siguió aumentando, tanto que al final se llegaron a apostar casi 7 millones en total, una cifra de dinero completamente desproporcionada para un partido de ese nivel. Pero esperad, aún hay más. A partir de ahí, el partido dio un giro inesperado. Como si todo estuviera predeterminado, el juego de Davydenko empezó a desmoronarse. Y después de varios tiempos médicos que pidió Davydenko por un dolor en el tobillo, este se retiró del partido. Fue ahí entonces cuando saltaron todas las alarmas. Betfair, la plataforma donde se había hecho la mayoría de las apuestas, tomó una decisión drástica anulando todas las apuestas del encuentro. ¿Por qué? Porque detectaron lo que llaman como patrones irregulares. Dicho de otra forma, los movimientos de las cuotas y del dinero apostado no tenían ningún sentido lógico ni deportivo. Este suceso no tardó en difundirse por todo el mundo, y aunque más adelante la ATP concluyó que Davydenko no había hecho nada malo, que ya veremos que dejó varias dudas por resolver, este partido fue un punto de inflexión que expuso algo que muchos no querían ver, que es el lado oscuro de las apuestas del tenis profesional. A partir de ahí se empezaron una serie de investigaciones que destaparon una red de corrupción mucho más grande de lo que cualquiera hubiese imaginado y que realmente ensucia este deporte. Así que prepararos, porque en el vídeo de hoy vamos a adentrarnos en una de las partes más turbias e ilegales del tenis que pocos conocen o son conscientes, que es el amaño de partidos. Pero antes de seguir con el vídeo de hoy, quiero agradecer a los miembros del canal y a todos aquellos que le dais like, compartís y comentáis en los vídeos, porque ya sé que lo he dicho muchas veces, pero para mí supone un gran apoyo y me permite estar más cerca de vosotros. Dicho esto, sigamos con la temática del vídeo de hoy, que es muy interesante. El amaño de partidos ocurre cuando alguien manipula intencionadamente el resultado de un partido, rompiendo las reglas del deporte. Esto puede hacerse para beneficiar a un jugador, a un equipo o, como en la mayoría de casos hoy en día, por dinero relacionado con las apuestas. En el tenis, este tipo de manipulación suele darse cuando jugadores, entrenadores o incluso árbitros llegan a un acuerdo previo sobre quién va a ganar ese partido. Y aunque pueda parecer un problema reciente, la verdad es que esto ha existido desde hace más de un siglo, y no solo en el tenis, sino en casi todos los deportes profesionales. Pero con la llegada de Internet y las apuestas online, el problema se ha vuelto global, ya que hoy se puede apostar desde cualquier lugar y a cualquier cosa, ya sea un punto, un juego o un set. Y no solo en torneos grandes, sino también en competiciones de bajo perfil que están en ciudades pequeñas, casi sin cobertura mediática. Esto ha facilitado los amaños y ha aumentado su impacto.
Uno de los casos que generó más ruido fue precisamente el que comentábamos antes de Davydenko. ¿Por qué? Pues porque él no era un jugador cualquiera, él estaba en el top 4 del mundo. Y si alguien de ese nivel estaba implicado, eso podría significar que el amaño de partidos había llegado hasta la élite del tenis profesional. Y si eso era cierto, ¿cuántos otros jugadores de menor ranking podrían estar involucrados en esto? Lo que nos lleva a preguntarnos por qué el tenis es un deporte que presenta un escenario tan atractivo para el tema de los amaños. Pues la respuesta es bastante simple. Es un deporte individual y, a diferencia de deportes que son en equipo, aquí solo necesitas corromper a un solo jugador para poder alterar el resultado. Y aunque es difícil imaginar que alguien del top mundial arriesgue su carrera por dinero, de hecho Novak Djokovic contó una vez que le ofrecieron $200.000 por perder un partido de primera ronda en Rusia. I was approached through people that were working with me at that time, and of course we threw it away right away. Pero en los niveles de más abajo, la realidad es un poco diferente. En torneos como los Futures o los Challengers, los jugadores apenas ganan lo suficiente para cubrir sus gastos, si es que ganan, porque a veces ni siquiera ganan nada. Para que os hagáis una idea, ganar un torneo ITF puede generar unas ganancias de unos $2.000, de forma que, como ya vimos en un vídeo, muchos de estos jugadores viven al día peleando por sobrevivir mientras sueñan con llegar a la élite del tenis. Así que si les ofrecen más dinero por perder un set, un juego o un partido de lo que pueden ganar ganando el propio torneo, es fácil entender por qué algunos podrían caer en esa tentación. Y esta fue exactamente la oportunidad que vio Grigor Sergian, un inmigrante armenio que vivía en Bélgica y que pasaría a ser conocido como el maestro. Y es que en un par de años construyó una de las mayores redes de amaño de partidos de la historia del tenis, con más de 180 jugadores involucrados en los 5 continentes, e incluso también acabó reclutando a entrenadores, algunos de ellos vinculados a academias prestigiosas como la de Nick Bollettieri, para poder acceder a más tenistas. Toda esta historia empezó en 2014 en un torneo menor, cuando Sergian identificó y le ofreció a un jugador en apuros financieros dinero por perder el segundo set 6-0. El jugador aceptó y Sergian ganó casi $4.000 por esa apuesta, pagándole al tenista 600. A partir de ahí, Sergian le preguntó al jugador si conocía a otros dispuestos a hacer lo mismo. Y lo que empezó siendo un experimento se convirtió en un sistema, expandiéndose en torneos de bajo perfil con poca vigilancia y premios bajos. Así es como el maestro pasó a ser una especie de Robin Hood moderno, un mecenas que burlaba las reglas para ayudar a los jugadores más pobres del circuito. Uno de los que cayó en esta trampa fue Karim Hossam, un jugador egipcio bastante prometedor que había sido uno de los mejores tenistas jóvenes del mundo y estaba luchando por ganarse la vida jugando torneos en el nivel más bajo del tenis profesional, los eventos ITF Futures, donde la realidad es muy distinta a la que nosotros vemos en los Grand Slams o a los tenistas de alto ranking, porque los jugadores viajan sin entrenador, lavan su propia ropa, comparten habitación y a veces celebran su victoria con una hamburguesa del McDonald's. A Karim lo había estado financiando su familia durante muchos años, pero el dinero se estaba agotando, así que estaba buscando frenéticamente una manera de mantenerse a flote para poder pagar sus raquetas, zapatillas, viajes, hoteles y seguir compitiendo. En 2017, mientras se preparaba para un torneo ITF en Egipto, cuyo premio para el campeón es de $15.000, que para que os hagáis una idea es una cuarta parte de lo que gana un jugador que pierde en la primera ronda de Wimbledon, en ese momento se le acercó otro tenista que no conocía. Este le ofreció $1.000 por perder el partido. Y bueno, no le pilló mucho por sorpresa porque no era la primera vez. Meses antes, en el Abierto de Qatar le habían ofrecido la misma cantidad por perder el primer set contra Richard Gasquet, que en aquel momento era el número 9 del mundo. En esa ocasión, Karim rechazó la oferta diciéndoles: a ver, estoy aquí jugando contra Gasquet, no he venido para perder el partido. Pero claro, en Egipto la situación era distinta. El dinero del premio y los puntos del ranking en los torneos futures de bajo nivel eran tan insignificantes en comparación que pues aceptó. Perdió el partido y le pagaron por ello. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿realmente la gente apuesta tanto dinero en estos partidos de tenis de bajo nivel donde los premios son bastante bajos?
Pues sí, las apuestas que se hacen sobre ellos pueden ser enormes, incluso más grandes que lo que le daban a los jugadores que los amañaban. Después de esa primera vez, Karim intentó mantenerse al margen, pero también pensó algo bastante humano. Si tuviera más dinero, todo sería más fácil. Así que la tentación pudo con él y no tardó mucho en volver a aceptar pagos por perder partidos. Pronto, el propio Serjan le propuso dar un paso más y convertirse en arreglador, es decir, en un intermediario que organiza amaños entre jugadores y redes de apuestas. Poco más de 4 años después, en uno de los partidos que quiso amañar, fue atrapado por las autoridades. Para ese momento, Hassam ya había organizado muchos amaños de partidos. En los registros digitales encontraron pruebas que involucraban a más de 20 jugadores profesionales, además de a su propio hermano. El caso reflejó una tendencia preocupante en el tenis profesional, que es lo fácil que puede llegar a ser que los jugadores de rangos más bajos con pocos ingresos se arriesguen a arruinar toda su carrera por la promesa de ganar más dinero y que este les pueda servir para lograr el sueño de ser tenistas. Porque al final ese dinero lo que les permite es participar en otros torneos y tener mejores condiciones para poder llegar mejor a la final y poder ganarlos y así sumar puntos y subir en el escalón y llegar a lo más alto. Y bueno, algo que me pregunté mientras investigaba todo esto y que tal vez vosotros también os habéis preguntado es si estos jugadores ganan dinero perdiendo partidos, ¿esto no afecta de alguna manera a su clasificación o a su ranking? En el tenis profesional masculino, el ranking se basa en los puntos que un jugador obtiene según lo lejos que llegue en los torneos. Por ejemplo, llegar a la final pues te da más puntos que caer en primera ronda. Pero aquí viene el truco. Aunque un jugador puede participar en todos los torneos que quiere, el sistema solo cuenta sus 18 mejores resultados del año. Esto existe para evitar que alguien suba en el ranking solo por jugar muchos torneos y sumar puntos de poquito a poquito. Dicho esto, imaginaros la siguiente situación. Un jugador disputa 40 torneos en el año. Si tiene buenos resultados en 18 de ellos, estos son los que se toman en cuenta para su ranking. Y si pierde a propósito en los otros 22 restantes, por ejemplo, por dinero, no pasaría nada a nivel de clasificación porque simplemente esos resultados pues no se cuentan. De forma que, como veis, nada les impide hacerlo excepto que sean descubiertos y los sancionen por corrupción. Ahora bien, ¿quién pone orden en todo este tema? Pues después del escándalo de Davydenko, los principales organismos del tenis, la ITF, la WTA y la ATP, crearon en 2018 la Unidad de Integración del Tenis, la UIT, para combatir justamente con esta corrupción. De hecho, gracias a ello se logró desmantelar la red de Serjan, entre otras, y se establecieron reglas clave. Una de ellas es la obligación de reportar cualquier oferta recibida de intento de amaño de partido. En caso de no hacerlo, te arriesgas a ser sancionado. Pero incluso si colaboras, puede llegar a pasarte factura, como le pasó al jugador Marco Trungelliti, el tenista argentino conocido por conducir toda la noche desde Barcelona a París para jugar Roland Garros en 2018. En 2015 acudió a una supuesta reunión de patrocinio que resultó ser una oferta de amaño, donde le ofrecieron unos $20.000 por amañar un torneo en Challengers y unos $100.000 en el circuito ATP. Y en esa misma reunión le llegaron a nombrar hasta 8 jugadores que ya estaban implicados. Marco denunció el caso a la UIT y esto permitió sancionar a 3 jugadores argentinos. Pero, ¿cuál fue el problema? Pues que la UIT falló en proteger su identidad, ya que fue reconocido durante alguna de estas audiencias, de forma que una vez quedó expuesto, tanto jugadores como entrenadores le tacharon de chivato y empezaron a darle la espalda. Hoy en día este jugador sigue compitiendo y está cerca del top 150, pero su historia deja algo bastante incómodo, y es que si bien el amaño de torneos no se acepta oficialmente, en el circuito muchos lo toleran en silencio. Entonces, ¿hay algo que se pueda hacer realmente para evitar que el amaño de partidos siga afectando al tenis profesional? Se puede, pero es algo complicado. Por un lado, la ATP y la UIT han aumentado sanciones para castigar a quienes participan en estas redes, de forma que los jugadores sientan esa presión
para hacer lo correcto y rechazar participar en este tipo de actos. También se han estado tomando medidas preventivas, por ejemplo, por parte de la ATP lanzaron un programa llamado Baseline que garantiza un salario mínimo de $75.000 al año a jugadores que están entre el top 176 y el top 250 con el objetivo de reducir la vulnerabilidad económica que empuja a muchos de estos tenistas a caer en estas prácticas. Pero con el tiempo se han desarrollado otros programas. Pero el problema no solo acaba ahí, sino que muchos jugadores reciben acoso online cuando alguien pierde una apuesta, desde mensajes ofensivos hasta amenazas de muerte y fotos explícitas como las que denunció hace poco la tenista británica Katie Boulter. Frente a esta situación, las autoridades del tenis están presionando a las casas de apuestas para que actúen contra los abusadores y algunas, como FanDuel, por ejemplo, han cambiado términos de sus casas de apuestas para poder cerrar cuentas de clientes que acosen a los atletas. Y bueno, para concluir el vídeo, ¿qué pasó con Davydenko? Él negó haber amañado el partido. Fue interrogado por la ATP junto a su hermano y a su esposa, se revisaron sus cuentas bancarias, pero no se encontró ninguna prueba concluyente y fue declarado inocente. No obstante, una investigación conjunta entre BuzzFeed y la BBC en 2016 reveló datos un poco preocupantes, ya que encontraron mensajes de texto entre Martín y varios titulares de cuentas en Betfair que habían sido enviados pocas horas antes del partido. Además, entre sus contactos estaba el nombre de Davydenko, aunque él mismo afirmó no conocer personalmente a Martin. Y otra cosa medio sospechosa también en cuanto a Davydenko es que inicialmente él se negó a entregar su propio teléfono a los investigadores y cuando ya lo hizo, pues toda la información relevante había sido borrada o perdida porque ya había pasado como mucho tiempo. Ahora, lo que me pareció muy inquietante es que esa misma investigación de 2016 reveló que 16 jugadores de los 50 mejores del mundo eran sospechosos de haber amañado el resultado de sus partidos para favorecer el negocio de las apuestas ilegales, incluyendo campeones de Grand Slam. Ninguno de ellos fue ni ha sido públicamente identificado y siguieron compitiendo. Esto deja bastante claro que el problema sigue ahí y que hay que encontrar una forma de erradicarlo cada vez más. De forma que si alguna vez veis a algún jugador perder sin explicación, tal vez no sea una mala racha. Y nada más, esto es todo en el vídeo de hoy. Si te ha gustado puedes dar un bonito like, suscribirte al canal, activar la campanita para que cuando suba un vídeo podáis verlo. No os olvidéis de seguirme en mis redes sociales @saranogark y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.